Bien, hoy la cosa va de deporte y dinero. Dinero y sobre todo fiscalidad de ese dinero. Sí, porque Rafa Nadal y Ryanair, tú me dirás que tiene que ver Ryanair con el deporte. Bueno, tiene que ver con el dinero y tiene que ver con otra cuestión importante, porque tanto Rafa Nadal como Ryanair han decidido prácticamente abandonar España. Rafa Nadal en su totalidad se va a vivir a República Dominicana. ¿Qué tendrá República Dominicana? Que toda la gente que tiene pasta se va allí. Bueno, que tiene pasta y la que no, porque recordarás en otro vídeo hace un par de semanas que te contaba la experiencia de mis dos vecinos, ¿no? Una pareja, bueno, con dos hijos, que han decidido irse a vivir a República Dominicana. Han encontrado trabajo allí, son bueno, personas con talento, con mucha preparación y además, bueno, me han ofrecido la posibilidad incluso de juntarme con ellos en la eventualidad. Vamos a ver, yo no tengo, ni ellos tampoco, ninguna cuestión con Hacienda pendiente, ¿no? Pero qué duda cabe de que la situación en España y el Estado son tan confiscadores, ¿no?, de lo que es el trabajo, los resultados de trabajo de las personas, que ya no hace falta ni ser tenista, que uno se lo debería pensar. Pero con respecto a Rafa Nadal, es una persona que ha cumplido ampliamente, ¿no?, con Hacienda durante años y años y años, pero evidentemente ya no puede más. Tiene una familia, quiere darle otro futuro, no le debe nada a España. Habrá algunos que se rascarán las vestiduras diciendo, Rafa Nadal no es un patriota, etcétera. Yo creo que en los momentos en los que más estuvo ganando fue fiel al ser español, incluso tributando en España, y es libre, es un mundo libre de decidir ahora dónde quiere tributar, primero dónde quiere vivir, ¿no? Y consecuentemente dónde quiere tributar, ¿no? Así que, bueno, eso es un elemento importante porque da la demostración de que, bueno, ya ha aguantado y demasiados años. Yo la verdad que soy partidario de que, bueno, una persona decida dónde quiere asentar, ¿no?, su residencia, con que pague impuesto allí en ese lugar. No se le debería por qué tildar de traidor, como mucho han tratado de hacer, amedrentando a Rafa Nadal durante los años y disuadiéndole, ejerciendo una cierta presión social para disuadirle de marcharse. Recordamos el caso también del motociclista Jorge Lorenzo, ¿no?, que puso su residencia en Suiza porque entrenaba con el equipo Yamaha, que tenía el circuito muy cerca de Suiza en Italia, y Hacienda estuvo persiguiéndole, ¿no?, la verdad, de forma mafiosa, además, presentándose justo antes de la carrera, rompiendo sus momentos, ¿no?, de necesidad, de concentración en un deporte tan peligroso como es el motociclismo, donde cada vez que te subes a una moto te estás jugando la vida. Y se presentaban ahí los inspectores de Hacienda, decía Jorge Lorenzo, para presionarle, ¿no?, presionarle para que firmara, en fin, buscara algunos acuerdos favorables a Hacienda. No sé muy bien los intríngulis de todo esto, pero bueno, Ana Duato, ¿no?, también hemos visto cómo tuvo que jugársela de alguna manera contra Hacienda ante la justicia, diciendo que no iba a bajar a compromisos, que se exponía además a una causa judicial, no sé, que iba a estar enfrentándose a más años de cárcel casi que un etarra, ¿no? Es curiosísimo, ¿no?, cómo se persigue a la gente que hace bien su trabajo y cómo, sin embargo, se deja impune, hablando de etarras y de deportes, a otros, ¿no? Y voy al tema de la Vuelta Ciclista. Luego llegaré al tema de Ryanair, pero es interesante el tema también de la Vuelta Ciclista. ¿Por qué? Porque la Vuelta Ciclista ayer pasaba, la Vuelta Ciclista de España, obviamente, un acontecimiento internacional, una de las tres grandes vueltas clásicas junto con el Tour y el Giro,
Y sin embargo, el gobierno español, el Ministerio de Interior, no es capaz de hacer valer la seguridad para los deportistas. Deportistas nuevamente que se juegan la vida, ¿eh? Y terroristas, ¿no? En este caso, el terror no viene de la agencia tributaria que pone en peligro la concentración y la performance, por así llamarla, de un deportista como Jorge Lorenzo. Aquí estamos hablando de unos filoterroristas, sin no llamarles directamente terroristas, te diré por qué, que ocupan las calles pro-Palestina, con bandera pro-Palestina, interfiriendo con los ciclistas, en el momento de la llegada de los ciclistas, provocando situaciones de mucho peligro. Hay que pensar que un ciclista tiene una bici y va a una velocidad importante, y una caída a esa velocidad puede comprometer no solo una carrera, no solo esa carrera, sino toda su carrera. Una caída muy fuerte a una velocidad de 40, 50 kilómetros hora, hay que considerar que el chasis es prácticamente el cuerpo del ciclista. Es gente que una vez que se monta la bici prácticamente está vendida, es expuesta a cualquier tipo de elemento externo que se sale de lo que es lo previsible dentro de una carrera, al margen de que, bueno, se expone también a pinchazos, etcétera, pero eso son cuestiones normales, y por un pinchazo uno no, desde luego, no se arriesga, ¿no? en su seguridad, como por el hecho de que una persona atraviese la calle en un momento importante con una bandera, incluso se la haga pasar. He visto imágenes que son imágenes. España está dando un espectáculo deplorable, no siendo capaz de garantizar la seguridad de los ciclistas, ¿no? Y más deplorable aún, la leí en The Objective, compartió la reflexión nuestra colaboradora que saludamos, Inés Sainz, ex Miss España, que también colaboró, una Miss siempre es una Miss independientemente del año, que colaboró en otros vídeos conmigo en este canal, que comentaba, ¿no?, las declaraciones del director técnico, el director técnico de la Vuelta, que también son filoetarras, son terribles. ¿Qué dijo el director técnico de la Vuelta de España? Porque todo esto, todas estas manifestaciones se están haciendo debido a que existe un equipo de Israel que se llama Premier Tech, que está corriendo. Pero quiero recordar, y eso es importante, que la Vuelta a España no es una competición por naciones. El equipo podrá tener ¿cómo se dice?, un origen israelí, pero no defiende las banderas de Israel, la bandera de Israel, ¿vale? Es decir, no es un equipo oficial, ¿vale?, que defienda, no es como la selección española que defiende España ante una competición internacional, una Copa del Mundo, una Eurocopa, no. Es un equipo de Israel, como podría ser en España pues un Real Madrid, un Valencia o un Barça, que, bueno, pese a que no le guste a los culés, el Barça sigue siendo un equipo español que es una proveniencia, una procedencia, ¿vale? No una, digamos, defensa de la nacionalidad, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque las palabras del director técnico de la Vuelta son inquietantes, son para cesarle ipso facto. Dijo, según refiere The Objective, que la única manera de parar esto es que el equipo de Israel, Premier Tech, se dé cuenta de que su presencia está provocando una situación de inseguridad. Es decir, blanquea los terroristas que atentan contra la vida y la carrera de los deportistas, que están ahí, vendidos en los pedales, blanquea esa gente que es la que siembra la inseguridad y carga la responsabilidad de la solución en el equipo. Es terrible, hay que considerar que
la Vuelta tuvo que parar unos cuantos kilómetros antes de entrar a Bilbao, precisamente porque la seguridad no era capaz de garantizar que la carrera pudiese terminar sin incidentes. Estamos hablando de auténticos etarras. Estamos en el País Vasco. Son terroristas. Son gente que, desde luego, no se manifestaba así cuando había equipos vascos que corrían la Vuelta, la época en la que ETA mataba, y había equipos vascos, y ETA mataba, pero esa gente no se manifestaba contra esos terroristas, pero sí que se manifiesta para defender a los terroristas de Hamas. Estamos hablando básicamente de gente que representa, desde mi punto de vista, una franquicia de Hamas en España. Habría que considerarlos tales, ¿no? Creo que si estuviésemos en Estados Unidos, Donald Trump ya estaría emitiendo un comunicado declarando a esta gente como terrorista, como franquiciados de Hamas. ¿Por qué? Porque están defendiendo a Hamas con actos propios de Hamas, con actos terroristas, es decir, gente que está atentando a la vida de los deportistas. Y el director técnico, cómplice de esto, diciendo que la solución está en que el equipo renuncie, ejerciendo esta típica extorsión. Es decir, ¿qué diferencia hay entre la palabra del director técnico de la Vuelta y las cartas que recibían los empresarios cuando ETA mataba, con el impuesto revolucionario? Es decir, aquí estamos pidiendo que el equipo de Israel pague el impuesto revolucionario para que deje de haber actos de ese tipo, de amedrentamiento, que vulneran la seguridad, de hacer caer. Es decir, no, es que o el equipo se va, o amenazamos con hacer caer, con parar la Vuelta, o hacer caer incluso y dañar a los deportistas. Terrible, terrible. Y por último, quiero hablar también de esto de Ryanair, que junto con Rafa Nadal también deciden marcharse de España, no del todo, sino en un 41% de su tráfico. El 41% del tráfico de Ryanair, que está centralizado en España, va a repartirse entre Marruecos e Italia. España pierde. ¿Por qué? Porque el gobierno está considerando Ryanair, lleva años considerando Ryanair, desde que está Pedro Sánchez, siendo hostil a Ryanair. Ya hemos tenido algún rifirrafe anterior y Ryanair se ha cansado de esto, básicamente, ¿no? 41%. Ojo con la respuesta de comunista y de terrorista también, porque de extorsionadora, de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha dicho que va a pedir rápidamente al CEO de Ryanair un encuentro, o no sé si el responsable de Ryanair en España, un encuentro porque esto se tiene que arreglar. ¿Qué significa que se tiene que arreglar? Que aquí el Estado puede amedrentar, extorsionar, chantajear a un empresario pidiéndole una reunión para remitir decisiones que son propias del negocio, de cómo llevar. El Estado se tiene que meter en una empresa y forzar o presionar a un CEO para que sus decisiones, que deben atender principalmente al futuro, ¿no?, y a la seguridad de su negocio, de acuerdo con las prioridades estratégicas que se establezcan, y condicionar sus decisiones. Estamos hablando de ese nivel de injerencia del Estado. Cuidado, porque algunos dicen que las palabras de la ministra Yolanda Díaz hacen que peligre el otro 59%, que fruto precisamente de esta actitud puede ser, y de esa reunión, si la hubiera, entiendo que la habrá, porque Ryanair está interesada en sacar ventaja también, en poner condiciones, pero ojo, cuidado, porque de acuerdo con la actitud de la ministra Yolanda Díaz, cabe la posibilidad incluso de que el otro 59% que está ahí, que sigue en España, podría peligrar, y Yolanda Díaz, lejos de arreglar la situación, poderla comprometer definitivamente. En fin, queda ahora una única cuestión que quiero compartir contigo, y es, volviendo a Rafa Nadal, ¿qué hará Carlos Alcaraz? Porque Carlos Alcaraz está tributando en España y está siendo saqueado literalmente
por parte de la agencia tributaria. Estamos hablando de que Sinner, por ejemplo, te voy a hacer un caso, ¿no? Sinner en Italia, estoy en Italia ahora mismo, Sinner es queridísimo por parte de los italianos, es el cariño y el amor que le tiene a Sinner, es el primer tenista número 1 del mundo prácticamente, como para Sinner está viviendo, o Italia está viviendo con Sinner, lo que España vivió con Rafa Nadal. Y es el chico bueno, el chico sano, el chico que políticamente correcto, etc. Pero ojo, ¿dónde tributa Sinner? En Mónaco. En Mónaco, Monte Carlo vive, ¿no? Y los italianos están quejándose, haciendo aspavientos. No, sigue siendo una persona que representa a Italia pese a tributar en España, ¿no? Y todos encantados. No existe ese recelo y esa presión, ¿no? que son los políticos mismos que la crean para que el tenista tribute en Italia. Sigue siendo italiano, sigue defendiendo los colores de Italia, fíjate, con respecto también al tema de la bandera de Israel, etc. Y no hay ningún elemento externo que está tratando de extorsionarle. Me planteo si pasaría lo mismo con un Carlos Alcaraz, que él vende no, porque él es así, y lo sé porque mis hijos lo conocen, ¿no? Siguen sus entrenamientos. La abuela materna de mis hijos tiene casa veranea en el mismo edificio propiedad de los abuelos de Carlos Alcaraz. Él es del Palmar de toda la vida, es un chico accesible, veranea en la región de Murcia, vive en la región de Murcia, está afincado en la región de Murcia. Pero ¿qué pasaría si decidiera que es demasiado lo que le está pidiendo el Estado español y quisiera marcarse un Sinner, ¿no? Irse a tributar a otro lugar? ¿Le tratarían igual a Carlos Alcaraz, con cómo le están tratando aquí de bien a Sinner por tributar fuera? En fin, es una reflexión interesante porque, en fin, se va a enfrentar el viernes a Djokovic en la semifinal. Sinner está ahí también y muy probablemente, bueno, Sinner no lo sé porque jugaba hoy contra Musetti, podría perder el número 1 y ser Carlos Alcaraz el número 1, lo cual esto incrementaría bastante los ingresos de Carlos Alcaraz a partir de precisamente esta semana y a partir del domingo, que es la final del Open de Estados Unidos, ¿no? Pasaría lo mismo, en fin, todas cuestiones que muestran lo ruin que es moralmente, ¿no? Parte de la política española y parte de la sociedad que defiende actitudes como las de esos terroristas que atentan contra la vida de los ciclistas, ¿no? Terrible. Cuéntame cuál de estas tres noticias, Ryanair, Rafa Nadal y los ciclistas de la Vuelta de España, te llama más la atención. ¿Qué opinas sobre Carlos Alcaraz? ¿Crees que es libre de tributar, de irse a vivir donde quiera, o le reclamas que como patriota debería tributar en España? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Chao.